Hola a todos, en este video hablaremos sobre el problema de especificidad, el cual está relacionado al supuesto de insesgadez, todo esto en el contexto de regresión lineal. Este video hace parte del contenido del curso Fundamentos de Modelado Estadístico de la Universidad de los Andes. Para poder explicar un poco más sobre este supuesto, vamos a tener un contexto que es el siguiente. Entonces, la idea de este contexto es tener variables explicativas como horas de luz, fertilizante y agua para explicar el crecimiento en centímetros de una planta. Para esto tenemos entonces 1220 datos, 3 variables explicativas y una de respuesta, como se ve en pantalla. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, para ahondar en este supuesto, vamos a pensar en un modelo de regresión lineal, en el cual se van a incluir todas las variables explicativas expuestas anteriormente. De esta forma, entonces tenemos el modelo que se ve en pantalla, donde tenemos el crecimiento explicado por horas de luz, fertilizante y agua, y tenemos la salida del modelo. En esta salida del modelo podemos ver que todos los coeficientes estimados beta son individualmente significativos. También podemos ver que el modelo cuenta con un R cuadrado ajustado de 0.801, lo cual pues indica que el modelo explica bastante bien el crecimiento de la planta. Y también tenemos que el modelo es globalmente significativo. Teniendo en cuenta esto y sabiendo que los supuestos de regresión lineal se basan en los residuos, entonces pasamos a graficar los residuos de este modelo para cada una de las variables explicativas. En primer lugar, entonces tenemos los residuos versus el fertilizante. Podemos ver que la gráfica parece que tiene un patrón que se puede ver claramente, dado que es una parábola, y pues esto, el hecho de que haya patrón indica que pueden haber problemas. Ahora seguimos con residuos versus las horas de luz. En este caso también podemos ver que hay cierto patrón, no tan marcado como el anterior, pero hay un patrón que claramente hace que los residuos contra horas de luz no sea totalmente un patrón aleatorio. Y por último tenemos los residuos versus la última variable explicativa, que es agua aplicada, en la cual pues sí se puede ver que hay una nube de puntos que ya no parece tener patrón alguno. Teniendo en cuenta estas gráficas, podemos decir entonces que existen indicios gráficos de que el modelo podría violar el supuesto de insesgadez, ya que las gráficas eh, como evidencias sugieren un posible problema de especificación funcional. Entonces, como lo vimos anteriormente, pues tuvimos una evidencia gráfica, sin embargo vamos a ahondar un poco más en el problema de especificación. En este caso pues tenemos la regresión que se hizo anteriormente y tenemos entonces que los problemas de especificación hacen que los valores esperados de los estimadores de los beta gorro o de los estimadores no sean correctos. Por eso anterior se vuelven estimadores sesgados, lo cual pues ya no está del todo correcto teniendo en cuenta las propiedades de un buen estimador. Teniendo en cuenta este modelo, entonces es posible tener una prueba estadística para saber si en verdad hay problema de especificación o no. De esta forma entonces tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alterna, en donde la hipótesis nula dice que no hay problemas de especificidad y la hipótesis alterna dice que hay problemas de especificidad. En este caso es necesario hacer uso del reset test. Al implementar el reset test en este caso obtenemos que se tiene un p-valor de 2.2 por 10 a la menos 16. Esto es muchísimo más pequeño que una significancia del 5%. Por esto podríamos decir que en efecto hay problemas de especificidad en este modelo. Teniendo en cuenta entonces que hasta este momento el modelo planteado tiene problemas de especificidad, vamos a pensar en cuál sería una posible solución al problema de especificación. Para esto vamos a volver a qué es el problema de especificación. El supuesto de especificidad se refiere a que el modelo de regresión debe tener la fórmula o la forma matemática correcta que describe la relación entre la variable dependiente y las explicativas. Teniendo en cuenta esto anterior, vamos a ver cómo es la forma de la variable dependiente versus las variables explicativas. En el primer caso tenemos que el crecimiento, variable dependiente o de respuesta, versus las horas de luz,
no parece tener una relación completamente lineal. Es por esto que al evaluar los residuos versus las horas de luz, se veía que no había una linealidad, sino un patrón. Ahora, por la parte del crecimiento versus el fertilizante, también se ve que en este caso hay un patrón no lineal, lo cual pues se puede volver a confirmar con los residuos versus el fertilizante que ya se vio anteriormente. Y por último, vamos a ver el crecimiento versus el agua aplicada. Vemos que en este caso no hay un patrón que sea no lineal, por lo que esto tiene mucho sentido con lo que se vio en la gráfica de los residuos versus el agua aplicada, donde los residuos tenían una dispersión o una nube aleatoria, no tenía algún tipo de patrón específico como en los anteriores dos casos. Entonces ya vimos que pues, para solucionar el problema de especificación, lo que hay que hacer es llevar el modelo a la fórmula o la forma matemática que más se asemejen al comportamiento de la variable de respuesta contra las variables explicativas. Es por esto que se plantea el siguiente modelo. En este modelo entonces tenemos que el crecimiento es explicado por el logaritmo natural de las horas de luz más el fertilizante más el mismo fertilizante al cuadrado más el agua. Aquí cabe resaltar entonces que en este caso horas luz se le aplica la función del logaritmo con el fin de que ésta pues, pueda ajustarse mucho más a la tendencia que vimos anteriormente, y en el caso del fertilizante esta se parte en dos. Primeramente se tiene un fertilizante como variable normal y la misma variable al cuadrado, esto con el fin de pues, capturar mucho más esa forma funcional. Y como se vio anteriormente también, el agua pues, parecía ser lineal, tanto en los residuos como en el comportamiento de Y versus el agua, por lo que se deja de la misma manera. Al correr esta regresión entonces tenemos que todos los coeficientes estimados son individualmente significativos, el R cuadrado del modelo mejora bastante, subiendo a un 95%, y globalmente el modelo es significativo. En este caso, las conclusiones no cambian mucho teniendo en cuenta el modelo inicial planteado. Al correr el modelo, la regresión 2 planteada anteriormente, entonces es posible obtener otra vez las gráficas de los residuos versus cada una de las variables explicativas. En el primer caso, entonces tenemos los residuos versus el fertilizante. Podemos ver que ya es una nube de puntos, ya no hay algún patrón como el anterior. Podemos ver que los residuos versus las horas de luz también ya es una nube de puntos sin patrón, y los residuos versus el agua aplicada también es una nube de puntos. De esta forma entonces ya no hay un patrón eh, visible, por lo que podríamos decir que ya no hay problemas de especificidad. Sin embargo, gráficamente no es suficiente y debemos hacer la prueba, en este caso el Ramsey Reset Test. Es por esto entonces que tenemos la solución del problema de especificación partiendo del modelo que ya habíamos planteado anteriormente, y tenemos la misma hipótesis nula y la misma hipótesis alterna, donde en la nula, recordemos, no hay problemas de especificidad y en la alterna hay problemas. En este caso, al hacer el reset test, tenemos que el p-value es 0.89. Esto es mayor a una significancia del 5%. Por esto podemos decir que en este caso ya este modelo no cuenta con los problemas de especificidad, por lo tanto los estimadores beta-gorro ya no son sesgados y todo parece funcionar tal cual se tenía planeado desde un inicio. En este video entonces fue posible trabajar sobre el supuesto de insesgadez, lo cual corresponde a un problema de especificación en regresión lineal, y ver cómo se puede identificar de manera gráfica y mediante pruebas estadísticas, y también cómo solucionarlo. Muchas gracias.